Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando y a partir de hoy comenzamos con el capítulo 15. Hace 8 días vimos una breve introducción de este capítulo tan hermoso y tan precioso como lo es toda la Biblia en esta sección titulada Unidad en los Cristianos. Y hoy, con el favor de Dios, estaremos observando los primeros 3 versículos, si el Señor nos lo permite y el tiempo nos favorece, en un tema titulado Ayudando a mi hermano débil. Bueno, pues yo le invito a que usted tenga presente ahí en su casa o en el estudio que está llevando a cabo, en su célula o en algún momento en un tiempo congregacional, que tenga su Biblia, su cuaderno, y si surgen en algún momento algunas interrogantes, bien puede usted hacerlas las preguntas a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos contestándolas a la luz de la palabra de Dios. Vamos pues a abrir la Biblia. Yo le leo la versión Reina Valera revisada 1960 en el capítulo 15, los primeros 3 versículos. Y la Biblia dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3. Pero ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Muy bien. Estamos viviendo un mundo en donde cada día es más visible, más notorio el egoísmo, aún dentro de la iglesia. Pareciera que en algún momento los que formamos parte del cuerpo de Cristo caminamos en un sentido o en otro sentido, sin ver al hermano de al lado, de la derecha o de la izquierda, sin considerar que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Eso completamente refleja la intimidad que nosotros tenemos con nuestro Señor, y que también refleja que no somos guiados por el Espíritu Santo cuando únicamente estamos pensando en nuestros intereses, en lo que nos conviene, en lo que nos favorece, y descuidamos inclusive la familia en la fe, o peor aún, dentro de ello mismo, nuestra familia consanguínea, nuestra esposa o nuestros hijos. Desafortunadamente estamos viviendo tiempos difíciles, pero afortunadamente en estos tiempos difíciles creemos que el poder del Espíritu Santo siempre habla a nuestras vidas, a fin de que, como escribiera el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses y en la carta a los Efesios, mayormente en la última, de la unidad en Cristo Jesús. Tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que vivir la palabra de Dios, como lo dice la palabra y la Escritura en Efesios capítulo 6. Así como esa armadura que se nos ha dado, una armadura de Dios que es el carácter de Cristo en el cristiano, nosotros vivir en unidad en Cristo Jesús, y los dones que Dios nos ha dado, como dice en Efesios 4, son para el beneficio, para bendición del cuerpo de Cristo. Amados santos hermanos en la fe, hemos estudiado sobre los fuertes y los débiles, los que tienen una fe fuerte en comprensión con nuestra libertad en Cristo Jesús, y los débiles en su libertad, y por tanto están ligados en una conciencia distinta, con escrúpulos que muchas veces son innecesarios, como lo estudiamos en Romanos capítulo 14 versículo 1. Nuestro amor en pos de la unidad con el hermano débil se ha de mostrar para con la iglesia que Dios ha fundado en Jesucristo. El apóstol Pablo se considera a sí mismo como de uno de los fuertes. Él ve la conciencia mal informada del débil como una debilidad real. Sin embargo, el apóstol Pablo enfatiza la responsabilidad del fuerte de ser paciente con el hermano débil. No estimula sentimientos de orgullo ni alarde de la libertad personal en asuntos ofensivos para el débil. Amados hermanos, es importante recordar que los fuertes tienen la responsabilidad de tolerar, soportar a los débiles, en lugar de vivir egoístamente para satisfacer sus propios deseos. La vida cristiana se centra en el fortalecimiento de los demás. Cristo
es el ejemplo supremo de lo que significa vivir para la gloria de Dios, tal como se escribe en el Salmo 69, verso 9, y que toma como apoyo o como base el apóstol Pablo. Cristo no se agradó a sí mismo, y esto es un ejemplo, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 9, es un ejemplo para nosotros. Cristo siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Bien lo escribió el evangelista Juan en su evangelio en el capítulo 8, versículo 29. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, el apóstol Pablo menciona que Jesús, siendo rico, por nosotros se hizo pobre. No está hablando de bienes materiales, no está hablando de darte oro o plata, está hablando que Él se humilló, se hizo miserable en el cuerpo, semejante al de nosotros los seres humanos, y nos hizo ricos en la vida eterna. Y siendo justo, padeció por los injustos. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lo anota el apóstol. ¿En dónde? En la muerte de la cruz. Amados hermanos en la fe, Pablo no está apelando a ninguno de los hechos narrados en los evangelios, sino que está citando el Salmo 69, versículo 9, en el que el apóstol ve delineada la futura misión redentora del Salvador. Y el Salmo es notoriamente mesiánico, y Pablo aprovecha esta cita para mostrar que toda la Escritura, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, ha sido escrita para nuestro provecho. Bien lo escribiera el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, desde el 15 hasta el 17. Y ahora, preguntémonos algo: si verdaderamente Cristo mora en nosotros con su Espíritu, si verdaderamente reina en nosotros, es absolutamente necesario que Él reine en toda nuestra vida, no solamente donde nosotros creemos que es conveniente, y que reine en todos y en cada uno de los que nos llamamos cristianos. Y es así cuando nosotros sentimos también nosotros lo mismo, es decir, que el que ataca contra la gloria de Dios nos causará tanto un tormento como si nosotros lo hiciéramos. Vamos pues, mis amados hermanos en la fe, a observar el versículo 1, en donde vamos a ver por lo menos 3 o 4 frases muy interesantes y ver cómo nosotros, a la luz de la palabra de Dios, la Escritura como siendo un espejo, ciertamente nos mostrará si somos egoístas o si ayudamos a nuestro hermano débil, o si caminamos con él, o si lo levantamos en el momento de la caída o lo señalamos. Dice el versículo 1: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Muy bien. Como sucede en los principios que nosotros hemos estudiado, la frase recibirse los unos a los otros, lo estudiamos muy bien en Romanos capítulo 14, desde el verso 1 hasta el verso 12, y habla también de recibirnos, pero edificarnos mutuamente sin ofendernos. Esta sección la vimos en la clase, en los estudios que comprenden en la carta a los Romanos en el capítulo 14, desde el verso 13 hasta el verso 23. Es recibir, el fuerte recibe al débil, el débil recibe al fuerte, pero no es nada más así. Verso 13 del capítulo 14 hasta el 23 es para edificarnos los unos a los otros. Y la responsabilidad de agradarse unos a otros añade a todos los creyentes, a los que nos llamamos hijos de Dios, pero en especial recae los que somos fuertes, anuncia el apóstol Pablo. Y en consecuencia, los tales deben o debemos, los fuertes, los maduros, soportar las flaquezas, las debilidades de ¿quiénes? De los débiles. Y tenemos que verlo con ojo espiritual y, por supuesto, permítame el término, con una lupa espiritual, porque pues como hemos estudiado, hemos observado, ¿significa que tengo que aguantar 15 o 20 años las debilidades de los hermanos? No, significa que tengo que caminar con miras a madurar
tal como lo menciona la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 y ahora observando en Romanos capítulo 15. Amados, esta palabra que nosotros vemos, o la primera palabra que nosotros vemos en Romanos capítulo 15, versículo 1, es la palabra debemos. Y esta palabra debemos, que tú la encuentras en tu diccionario griego, es la palabra 3784. Pero póngale cuidado, porque esta palabra debemos, o peleo, se escribe, se traduce en sus connotados o sus significados como deber, mediante la idea de acumular moralmente o como una deuda, o también tiene la aplicación de ser deudor o de algo necesario. Entonces, mire usted, el Espíritu Santo está mandando al creyente fuerte, al creyente maduro, que tiene el deber, que tiene la necesidad, que tiene la idea de, como cuando lo estudiamos en Romanos capítulo 13 en relación al tributo, debes. Entonces, es un deber. Yo tengo que pagar impuestos, es un ejemplo. Debo de pagarlos, es un deber. Entonces, acá en Romanos capítulo 15, versículo 1, así como en Romanos capítulo 13, yo le debo amor a mi hermano, tengo que hacerlo. ¿Obligado? No, en convicción y dado por el Espíritu Santo. Entonces, es mi deber y tengo la idea que así como tengo que hacer yo un pago, un deber, el pago consiste en amor, Romanos 13, el pago consiste impuestos, el pago consiste, Romanos capítulo 15, en deber, en dar, en acumular. Yo tengo una deuda moral, yo tengo una deuda moralmente hablando con el hermano de soportar. Vamos a ver algunos ejemplos, porque esta palabra debemos transmite el significado básico de tener una deuda o una obligación apremiante. Y se empleó, mis amados hermanos en la fe. Busque por favor el libro de los Hebreos, ahí por Santiago, Hebreos capítulo 5, versículo 3. Y conociendo el contexto en donde el sumo sacerdote tenía la responsabilidad y la única, como sumo sacerdote, de ofrecer un sacrificio. Debería de ofrecer un sacrificio. Debe. Es el ejemplo que nosotros tomamos de Romanos capítulo 15, versículo 1. En nosotros tenemos el deber de soportar. Yo te vamos a ver con claridad la palabra soportar, ¿cierto? Entonces, yo me debo a mi hermano como se debe de pagar un impuesto, ejemplo, como se debe de hacer en el Antiguo Testamento, como se debería de hacer un sacrificio, una ofrenda de expiación o de perdón, se debería de hacer. Ese sentir, esa idea, yo la tengo que tener en mi corazón como un deber de soportar a mi hermano. Muy bien. Hebreos 5:3. Y eso forma parte del fruto del Espíritu, hermano. Hebreos 5:3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Qué significa esto? Dios establece las ordenanzas de las ofrendas, de los sacrificios, y era un deber. En ese sentido, en esa idea y como ejemplo en Hebreos 5:3, el sumo sacerdote que apuntaba al libro de Levítico debería de ofrecer una ofrenda por el pago de los pecados, para expiar, para que aplacara la ira de Dios. En esa idea, en ese sentir, debo yo de soportar a mi hermano. Debo. Y en su primera carta de Juan, vayamos al capítulo 2, en el versículo 6. Juan el Evangelista usa un término en 3 ocasiones para indicar nuestra obligación de seguir el ejemplo de Dios. No olvidemos que las citas que estamos estudiando van y están en relación a la palabra deber.
debemos. Y estamos usando, bajo la guía del Espíritu Santo, estos versículos como ejemplo de la palabra deber. Y dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Acá el Espíritu Santo nos está enseñando que el que se dice que es cristiano debe de tener un testimonio como el ungido, como el Señor Jesucristo. El que se dice que es cristiano debe andar, caminar, ser llevado por el Espíritu Santo. El que dice que es cristiano debe andar como Cristo anduvo. Entonces, este es un deber, es un mandato, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 1. Debemos, como deber, soportar las flaquezas, las debilidades de los hermanos flacos. Débiles, ¿entiende? Muy bien, aquí mismo, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Esto nos habla completamente, mis amados hermanos en la fe, de la unidad en Cristo Jesús, que se menciona en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, que somos un cuerpo en Cristo, Efesios 1, primera carta a los Corintios, que soy el templo del Espíritu Santo, capítulo 6, que soy completamente hecho nueva criatura, Juan 1:12, soy colocado en el cuerpo de Cristo. Mantengamos la unidad. Y bien lo estudiamos en clases anteriores, mis amados hermanos en la fe. Cuando hay una situación por una opinión personal, Romanos 14:1 en adelante, hasta el 12. Esa opinión personal puede traer, cuando no está fundamentada en la palabra de Dios, en este caso y en el contexto, capítulo 14, capítulo 15 y hasta donde vamos, la Biblia nos enseña que por cuestiones de comida y bebida no se permita la división. Son opiniones personales. Lo que tenemos nosotros que actuar es, nuestro deber es edificarnos los unos a los otros. Y el Espíritu Santo insiste de manera amorosa a usted y a mí de edificarnos, de vernos como Cristo nos ve. No para contender, sino para edificar. Muy bien. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos. ¿Estamos obligados? ¿Tenemos una deuda? ¿Debemos de pagar? ¿De poner nuestras vidas por los hermanos? Y el genuino cristiano, mis amados hermanos en la fe, muere o está muerto, la frase última es la mejor, de acuerdo a Romanos capítulo 6, posicionalmente hablando, estamos muertos para el pecado, vivos en Cristo, y si estamos muertos al pecado, inundados en el poder del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, nos sumergimos en él y el Espíritu Santo controla, nos gobierna, se lo conoce como la llenura del Espíritu Santo. Ahí en ese momento vamos creciendo, vamos madurando, vamos avanzando, permítame el término, y cuando nosotros vemos a un hermano débil en la fe, en esa madurez, en ese crecimiento espiritual, no juzgamos, no señalamos, no marcamos o condenamos a un hermano, sino que nuestro deber, por causa de la comida o la bebida, ¿verdad? Y ya vimos muy bien y aclaramos muy bien, ¿verdad? Por causa de la comida o de la bebida, nosotros le ayudamos, le edificamos, crecemos con él, lo levantamos, le recibimos. Primera carta a los Corintios, de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4. Es que si no tenemos presentes, mis amados hermanos en la fe, lo que Cristo hizo en la cruz, creo yo, difícilmente vamos a discernir muchas cosas. Se despojó, lo hizo por amor, principalmente lo hizo en obediencia. Hay tantas enseñanzas, Romanos capítulo 12,
las misericordias de Dios. Hay tanta enseñanza en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo que se aplica al cristiano y que el Espíritu Santo nos dice a manera de espejo para vivirlo, que lo que Cristo hizo en la cruz, muchas cosas son para vivirlas en este planeta. ¿Cuáles? Si Cristo padeció por nosotros, nosotros padecemos por el Evangelio, padecemos por Cristo y padecemos por nuestros hermanos. Si Cristo se negó por nosotros, nosotros nos negamos a nosotros mismos y vemos a nuestros hermanos como Él los ve. Si Cristo murió y resucitó por nosotros, primera carta de Pedro, capítulo 4, nos despojamos y nos armamos del pensamiento con el que Él se armó. Él para nuestra justificación, para nuestra redención, y nosotros para una santificación progresiva. Hay tanta enseñanza en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo para aplicar en esta vida tan hermosa y preciosa, y para nosotros ser un espejo, permítame el término, de quién es Cristo verdaderamente. Primera carta de Juan, ya decía yo, capítulo 4, versículo 1. Versículo 11. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 11. Mire usted. Dice la Biblia: amados, si Dios nos ha amado así, ¿de qué manera? Híjole, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos. Si Cristo se entregó por nosotros, si Cristo en obediencia, otra vez, si Cristo en obediencia al Padre se sometió, porque habla de unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Si ellos mismos en unidad, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, usted y yo estábamos en la mente del Señor, en la mente del Padre Celestial. El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo sella. Eso es tan hermoso. Hay una unidad impresionante y hermosa que quizá nuestra mente finita, que no se compara con la mente de Dios, no lo entendemos, pero el Espíritu Santo poco a poco nos va mostrando esa unidad, ese amor, ese despojo del Señor Jesucristo. Nos habla de vivirlo hoy día por el Señor Jesucristo, por el Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo, por nuestros hermanos. Permítame, por favor, porque bien dice el Señor Jesucristo que lo que nosotros le hagamos a uno de los pequeños hijos, a Él se lo hacemos. Vamos a retomar Romanos capítulo 15, santos. Romanos capítulo 15. Leo yo. Y si en algún momento pues repito algún significado de la palabra que hemos estado observando, permítamelo por favor, toléreme por favor. Así que después de lo que hemos estudiado, los que somos fuertes pueden entenderse maduros, debemos, o sea, estamos en deuda. ¿Con quién? Soportar. Los fuertes tenemos una deuda a tal grado de poder soportar. Esta palabra soportar es la palabra en tu diccionario griego 941. Bastazo. Y se escribe del griego al lenguaje actual como levantar, alzar, sustentar, recibir, declarar, cargar, llevar en peso, sobrellevar, soportar, sufrir, sustentar, tomar, traer, y se refiere a levantar y llevar una carga. Bien nos recuerda el Espíritu Santo la palabra de Dios que dice: llevemos las cargas de los otros. Pero también dice, hermano, que no carguéis cargas ajenas. Sí, leamos el contexto. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 1, nos está hablando de las flaquezas y de los hermanos en la fe. ¿A quiénes les dice? Primeramente a los fuertes. Entonces, en un sentido literal, la palabra soportar se usa
en un hombre que lleva un cántaro de agua. Apúntale, por favor. Marcos capítulo 14, versículo 13. El ejemplo de llevar la palabra o la palabra soportar se usa cuando una persona lleva un cántaro de agua. Marcos capítulo 14, versículo 13. Se usa para referirse a llevar a un hombre. Hechos 21:35. A lo mejor mal empleado, pero para que usted me agarre la idea. Cuando una persona está enferma, no puede caminar, necesariamente hay que llevarlo cargando. Esa palabra, soportar, aplica a este ejemplo. Soportarlo, cargarlo. Y también en el sentido figurado en cuanto a llevar a un yugo de una obligación. Y si la palabra deber es una obligación, Hechos 15:10 nos habla de que los fuertes debemos de llevar como una deuda, como que le debo de hacerlo, cargar al débil. Ay, Dios mío, qué pesado. Por tanto, mis amados hermanos en la fe, la palabra soportar nos habla de qué es lo que tenemos que soportar. No está hablando, mis amados hermanos, de nada que pueda ofender al Espíritu Santo, sino de las flaquezas de los hermanos en la fe. Y no es algo que se limite a tolerar esas flaquezas, sino que implica ayudarles a sobrellevar esas debilidades, absteniéndose de criticar o completamente condescender y mostrando un respeto frente a opiniones o prácticas sinceras con las que podamos no estar de acuerdo. Ahora, se trata aquí de obedecer un mandato. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Es algo muy interesante, mi hermano, porque si el Espíritu Santo nos está llevando uno en Él, caminamos en Él, andemos en Él, tenemos que caminar juntos en Él. Oiga, pero el hermano Pancho, que nació en Cristo hace 15 días, tenemos que esperarlo, tenemos que soportarlo, en el buen sentido y en la traducción de la palabra de Dios, ¿verdad? Significa que esta palabra soportar es sustentarlo, ¿verdad? Cargarlo, ayudarlo. Muy bien. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Antes de proseguir en el versículo 4. Nada hagáis para que seas visto, parafraseo. No hagas nada en el que tú o que te quieras llevar los aplausos. No hagas nada en que tú en tu corazón sientas que te va a promover para ser pastor o para ser el ujier o para ser o tener una posición dentro de la iglesia. Antes, con humildad, es un rasgo de un cristiano genuino. ¿Qué? La humildad. Y en la humildad del Espíritu Santo nos permite ver las debilidades de los demás, no para condenarlos, no para enjuiciarlos, no para hacer escarnio de ellos, sino para soportarlos, estimularlos, animarlos, cargarlos. Amados santos, versículo 4. Posición del cristiano delante de los débiles. Filipenses 2:4. Dice la Biblia: no mirando a cada uno por lo suyo propio. O sea, no seas convenenciero. No, a ver qué le saco al hermano. Como está débil, yo le enseño y le saco una lana, una feria, una margaja o la plata. No mirando eso, sino a cada cual también por lo de los otros. ¿Qué quiere decir? La idea, mi hermano, amado hermano en la fe,
Es mostrar una consideración genuina, amorosa y práctica hacia otros creyentes. No sentirse el muy, decimos en México, sácale punta, el muy verdad de Dios, el 5 estrellas, el mucho Biblia. Amados hermanos, entre más vivas la Biblia, no es malo que la memorices, pero entre más vives la Biblia, más humilde te vas haciendo por el poder del Espíritu Santo, porque ves quién eres realmente delante de Dios. No debemos discutir por asuntos sin importancia o criticar a quienes aún puedan ser sensibles con relación a una antigua práctica religiosa o un tabú. La privación, en este sentido, se dirige a creyentes maduros para que por la voluntad, una voluntad propia y con una actitud de amor, se abstengan de ejercer su libertad de maneras que puedan ocasionar ofensas innecesarias contra las conciencias de hermanos en Cristo Jesús que son menos maduros. Por consiguiente, mis amados hermanos en la fe, tengamos cuidado hasta aún de nuestro lenguaje expresivo, ¿verdad? Con nuestros gestos o con nuestra lengua, porque a final de cuentas y hermosamente los cristianos genuinos somos uno en Cristo Jesús. Y tu comentario que no tenía lugar, que no tenía nada que ver y que hiciste en contra del hermano, lo ofendió. Porque sintiéndote tú muy espiritual y queriéndote tú ponerte hasta atrás y emborrachar, justificaste tu adicción con que puedes hacer y comer y beber de lo que tú quieras. No, mi hermano. Porque tenemos que tener el respeto y aún más el amor por el hermano débil que se convirtió hace 15 días o que aún tiene algunos problemas con la cuestión de la comida, ya se avecina en algunos meses el 2 de noviembre, que no come pan de muerto, y tú sí te lo comes y lo juzgas y lo criticas. No, mi hermano, recíbelo para edificación y no para contender. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. Y es tan interesante ver cómo el Espíritu Santo le ha dedicado prácticamente 2 capítulos a este asunto. Pablo se estaba refiriendo a esta clase de actitud, de humildad, de ser maduros, de no juzgar, de no criticar, de no señalar, de no sentirse el muy uyuyuy, o el muy sácale punta, o el muy teólogo, y ofendes a tu hermano. Otra vez insiste el Espíritu Santo. Entre más vivimos la palabra de Dios, menos bostezamos haciéndonos los que ya me lo sé. No, más procuramos recibir de parte del Espíritu Santo para edificarnos los unos a los otros y recibir en amor, ¿a quién? A los débiles. Vayamos a la primera carta a los Corintios. Por eso el Espíritu Santo lo inspiró, capítulo 9, verso 19 hasta el 22. Y amados hermanos, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestro corazón, vaya moldeando y transformando nuestra mente con el poder de su palabra, no vamos a dejar al Espíritu Santo que cumpla lo que el Señor quiere en nosotros, que es madurar, rumbo al varón perfecto, semejantes al Señor Jesucristo. Y si somos cristianos, tenemos que andar como Él anduvo, vivir como Él anduvo, y verdaderamente lo que nosotros decimos quién somos, transmitirlo y mostrarlo a un mundo egoísta, a un mundo perverso, a un mundo que sí busca lo suyo, que no busca lo de los demás, busca nada más sangrar a los demás. Y el cristiano no debe de ser así. Primera carta a los Corintios,
capítulo 9, verso 19. La Biblia dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho Pablo, el rabino Pablo. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Híjole, qué enseñanza. Alguno dirá: yo no, porque ya soy coordinador o jefe de Ujieres, o yo soy la octava maravilla de la iglesia fulana de tal. ¿Cómo me voy a humillar a servir a los demás? Padre Santo, yo lo he visto. Dios mío, ¿por qué me permites ver esto? Porque te estoy enseñando que tienes que ser cada vez más humilde. El pastor fulano de tal, mengano, Dios mío, el apóstol, ya hay apostolitis, ¿verdad? Ay, Dios mío, tiene que hacer esto. Sí, cierto, hay un lugar, hay respeto, pero que por orgullo y soberbia no sirva a los demás. El apóstol Pablo nos da una lección. Se hizo siervo. Se hizo, decimos en México, chalán. Se hizo, ¿qué? Como un mandadero. ¿En qué te sirvo? O únicamente sirves a los que te van a promover. O únicamente sirves a los que en quien bien pues pueden hablar bien de ti. Entonces te conviertes en un hipócrita. Porque haces acepción de personas. Y entre nosotros, dice el Señor Jesucristo, no debe de ser así. Porque Él no vino para ser servido, sino para servir, amado hermano en la fe. Versículo 20, de nuevo. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué dice esto? El versículo 20 nos habla. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo se hizo judío a los judíos. Y muchos toman este versículo para decir: bueno, pues me fumo un cigarrito para que escuche la palabra. Bueno, pues ando de adúltero para que escuche la palabra. No, Señor. ¿Qué quiere decir el versículo? Para ganar a los judíos, Él, ¿verdad? Los que están sujetos a la ley. Y Él no estaba sujeto a la ley, nosotros tampoco. ¿Qué hizo? Bueno, convivía sin contaminarse, participaba sin caer en algo que ofendiera a Dios con los judíos. ¿Por qué motivos vas a una reunión o una fiesta de tu compadre Filegonio? ¿Para hacer luz o para ponerte hacia atrás? Es que de esa manera yo les hablo el evangelio. Mira, hay cosas en las que algunas personas dicen: es que no es malo esto, no es malo aquello, y en lugar de edificar, los tropiezas. Versículo 21. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, importancia, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando? Servicio. Pero como ya te sientes de la gran élite, los domingos ya únicamente te olvidas, únicamente eres el cristiano 5 estrellas o el plus, no tienes ni la disposición de servir a la viejita o a la ancianita, sino únicamente a quienes, a los que crees que te van a poner una estrellita o te van a promover, como lo dije hace rato. Entonces te conviertes en un convenenciero. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles. ¿Participaba de pecados el apóstol Pablo? No. Para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. ¿Esto qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir? Que Pablo se humilló con el fin de presentar con claridad el evangelio al nivel más bajo de comprensión. ¿Qué quiere decir? Me he hecho débil. Bueno, estamos hablando en el contexto de fuertes y débiles, de inmaduros o de los que apenas se convirtieron a Cristo. En este caso hablaba de judíos recién convertidos a Cristo, que tenían las tradiciones judaicas o judías bien arraigadas. Entonces él se bajó, permíteme la expresión y no te ofendas,
Se hizo débil quiere decir como si me hubiera bajado a kinder, a explicarles despacito, despacito, poco a poquito, para que pudieran entender lo que el Espíritu Santo les está diciendo en el contexto de la comida, de la bebida, del servicio, del amor, de la unidad en Cristo Jesús. Y el apóstol no estaba hablando de comprometer el evangelio aquí en la primera carta a los Corintios, o los estándares de la vida piadosa, con el fin de ganar la aceptación y aprobación del mundo. Me hice débil a los débiles. Eso es. Hasta atrás. No está diciendo eso. Está diciendo, me bajé como hasta el kinder, parafraseo, para explicarles mucho más sencillo lo que dice el evangelio del Señor Jesucristo y de la comida y de la bebida. En este caso, que la comida y la bebida no te hace más santo, pero sí puede tropezar cuando hay un exceso. Vamos a Gálatas, capítulo 1. En el versículo 10, mis amados hermanos en la fe. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Con relación y en relación a primer carta a los Corintios, capítulo 9, verso 22, en donde no comprometió el evangelio, sino que sirvió y se puso como en kinder para enseñarles a los demás. No comprometió el evangelio. Y dice Gálatas 1:10. Pues busca ahora el favor de los hombres o de Dios. Este pasaje, ¿cómo habla mi vida? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo. Y ahora se estila en el gran parte del mundo que el predicador le diga lo que quieran escuchar las, entre comillas, ovejitas. Y se compromete el evangelio. Y empieza el camino a la apostasía. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Y cuando un cristiano, un siervo, un maestro, un predicador de la palabra enseña cosas de la carne, opiniones personales, está leudando, contaminando, haciendo que se pudra el mensaje. ¿Dónde dice? Léete primera carta de Pedro, leche espiritual no adulterada, que tiene la idea y la connotación de leche agria echada a perder. Y el Espíritu Santo nos está enseñando que Pablo le dice a la iglesia, hoy día, a nosotros, recibe al débil en la fe, sopórtalo, lleva la carga de él. Que tú mismo, dice el Espíritu Santo en la pluma de Pablo, que lo soportes, eres deudor, le debes a él. ¿Qué es lo que le debemos? Amor, respeto, cuidado. ¿A quién? Al débil. Y que le ayudes, que lo lleves como cuando un enfermo o alguien no puede caminar. No lo juzgues, no lo critiques, ayúdale, enséñale. Romanos 15:1. Ya casi se nos vence el tiempo. Dice la Biblia. Nada más vimos un versículo, qué impresionante. Así que los que somos fuertes debemos, como un deber, como una deuda, como una obligación, soportar, cargar, llevar a un hombre las flaquezas. Quiere decir, la palabra flaquezas en tu diccionario griego es la palabra 771, 771, as de cenema. Así como se escribe. Y habla de un escrúpulo de conciencia, una flaqueza. Y si hemos sido observadores y si hemos sido estudiosos en estos capítulos, hablamos de motivos de conciencia. Si por motivos de conciencia tu hermano se tropieza por la comida o la bebida, no lo hagas. Entonces el Espíritu Santo nos está enseñando que los que somos fuertes tenemos una deuda. Tenemos una deuda de amor, de soportar, de cargar las debilidades, los motivos de conciencia, las flaquezas. ¿De quién?
de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dos cosas: tenemos que morir, tenemos que cargar, tenemos que llevar las debilidades de los demás, tenemos que ayudarlos, tenemos que levantarlos, no juzgarlos, no criticarlos. Pero si el hermano persevera, es otro cantar. Pero acá nos está diciendo, tenemos que ayudarlos, cargarlos y no estar únicamente buscando lo propio, lo nuestro, lo que a mí me conviene, lo que a mí me agrada. Y generalmente se da, mis hermanos en la fe. Ay, no, qué pereza enseñar a los hermanos, qué cansancio, no, que lo enseñe fulano, que lo enseñe mengano, pero nosotros, qué fastidio estar enseñándole a los demás, qué cansado. Aguas con el amor entonces que tienes. Lo contrario es buscar lo que agrada a uno en lugar del bien del otro. ¿Qué quiere decir? Por tanto, que el fuerte no debe procurar sus propios intereses. Que el fuerte no debe de procurar sus propios intereses. Y el interés de parte del Espíritu Santo es agradar al prójimo como lo que expresa el verdadero amor. Romanos 13:9. Es mi deber, por obligación, como una deuda, mostrar amor y cargar a mi hermano débil, que también yo sea canal de bendición para edificación. Agradarme a mí mismo es servir conforme a la carne, que es imposible agradar a Dios. Romanos 8:8. Puedo agradar en la cara, puedo ser visto delante de todas las personas, como le ayudé a la viejecita, ¿verdad? Cruzar la calle y me saqué una fotografía, la subí. Qué bueno soy. No, hermano, no es así. Es contrario a la vida conforme a Dios. Es intentar agradar a los hombres en el sentido de plegarse a los intereses y deseos. Tengo que negarme. Y el mismo apóstol, en la enseñanza del evangelio, no busca tampoco agradar a los hombres. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Amados hermanos en la fe, ¿qué nos deja de reflexión este pasaje escritural? Sustentar al hermano débil, ayudarle a sustentarse en su debilidad, es el modo de agradar a Dios. Y el apóstol Pablo, que establece esta norma de ética cristiana, la practica él mismo. Y terminamos este estudio, como lo escribiera él en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 33, donde él dice: como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amados hermanos en la fe, examinémonos y dejemos al Espíritu Santo que nos muestre cuáles son nuestros verdaderos motivos e intenciones de ayudar, de hablar o de procurar a los que llamamos hermanos en la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor y Dios, porque has hablado a nuestro corazón y has hablado a nuestra vida. Cada uno de nosotros que mora el Espíritu Santo, que conoce nuestras intenciones, los motivos de ellas, has hablado a nuestra vida a fin de que tu Santo Espíritu siga purificándonos por medio de la palabra de Dios, y cada vez más el amor que ha sido derramado en nosotros se muestre no solamente en nuestros labios, sino más aún en nuestras acciones empapadas de tu Santo Espíritu y de tu amor. Gracias, Padre, porque nos enseñas que nosotros no debemos buscar lo propio, sino lo de los demás, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Tu palabra claramente dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy te alabamos y hoy te bendecimos, Señor, porque has hablado a tu iglesia a fin de mostrar el amor íntegro y puro que tú nos has dado. Señor, creemos que desde antes de la fundación del mundo nos has elegido para que tu nombre sea exaltado y sea alabado. En esa misericordia y en ese amor te pedimos que hoy, Señor,
tú permitas que tu Santo Espíritu conceda el don del arrepentimiento para salvación, el don de fe para salvación. Y si tú quieres, Señor, en este día, salves a las almas que hoy en este día han escuchado tu palabra. Tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Tu palabra dice que es pecado, pero tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte y tu regalo es la vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy tu Santo Espíritu manda a todos los hombres a que se arrepientan y que vengan a Cristo Jesús. La Biblia dice claramente que solamente hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Si hoy usted quiere recibir a Jesús, venir a los pies de Jesús, ser perdonado, no por una religión, no por obras, sino por Jesucristo, el Señor, junto conmigo, eleve esta oración y dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, tu regalo, la vida eterna. Creo con todo mi corazón que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo el pecado, venciendo el infierno, venciendo al mundo. Soy perdonado de todos mis pecados. Soy hecho nueva criatura. Ahora soy su hijo, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de su Santo Espíritu. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se ha predicado la palabra de Dios con libertad y damos la honra y la gloria al autor y consumador de la fe, a su Santo Espíritu que han inspirado su santa palabra. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le invitamos a que nos escriba para estar orando por usted. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y todo el equipo que colabora en él, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.